Hola, mi nombre es Byron Lima y el objetivo de este video es realizar una programación de referencia para una comunicación S7 entre dos PLC S7200 utilizando el software TIA Portal versión 15.1. Entonces se va a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Básicamente este ejemplo es desde cero y vamos a crear un nuevo proyecto justamente aquí. Ok. Le damos clic en crear nuevo proyecto. Puedo ponerle un nombre de referencia, ¿sí? Cualquiera que ustedes escojan. Simplemente voy a ponerle este nombre como put y get para identificarlo, ¿no? Se ubica el autor y crear. Bien, en esta primera parte se va a utilizar dos PLCs S7200 cuya versión de firmware sea mayor o igual a 4.0 para poder realizar la simulación y de esta manera hacer el cruce de información. Luego, este programa se lo va a migrar a los equipos que físicamente están disponibles para chequear la implementación de esto, ¿no? Bien, entonces voy a escoger una CPU en este caso, configuro un dispositivo, selecciono una CPU en Add New Device. En controladores me voy hacia los PLCs S7200. Voy a utilizar una CPU, una 1214C DC-DC-DC. Y el último modelo, que como vemos la versión de firmware que tenemos aquí es 4.2 y me da la facilidad de la simulación. Doy clic en agregar. Bien, entonces se ha agregado el PLC correspondiente. Ahora voy hacia el árbol de proyecto, a la sección de dispositivos y redes, ¿no? Device and Networks. Y puedo verificar que efectivamente solo se encuentra un PLC aquí en el proyecto. Habilito la observación a través de este icono de la dirección IP y voy a ubicar por facilidad, simplemente voy a ubicar la dirección IP de los equipos que ya tengo físicamente para luego no hacer ese cambio. Entonces, eh, la dirección de los equipos que tengo es 192, 168, 132. Y en el caso del otro PLC, pues temporalmente voy a copiar y pegar por facilidad para hacer la demostración, ¿no? Entonces al otro le voy a poner una dirección distinta, por ejemplo la 192, 168, 133. Perfecto. Luego eh, necesito realizar el enlace, ¿sí? Para una conexión S7. Ok, entonces para tal efecto voy hacia esta opción que dice conexiones, ¿sí? Aquí a conexiones, le doy clic no en network, sino en connections, y me indica qué tipo de conexión voy a realizar, ¿no? Por lo general está configurado en HMI connection, pero nos interesa realizar para este ejemplo un S7 connection, ¿sí? Una S7 connection. Entonces una conexión S7, le doy clic ahí y realizo la conexión o especifico la conexión entre el PLC1 y el PLC2. Como vemos, se crea ahí la conexión S7. Ahí la podemos notar, dice S7 Connection 1, ¿sí? S7 Connection 1. Y vemos pues que se encuentran los dos PLCs listos para hacer la aplicación. Ahora, un detalle importante que hay que configurar o verificar, ¿no? Dependiendo de la CPU, es los mecanismos para conexión, es decir, ver si está habilitada la opción de comunicación vía PUDIGET, que son los bloques que vamos a utilizar. En este caso,
voy a darle doble clic al PLC1, ¿sí? Dentro del PLC1 puedo ir a la opción propiedades, voy a la sección de propiedades, bien, y voy a verificar donde dice Connections, Mechanics, en este caso mecanismos de conexión. Y como vemos, para esta CPU no viene por defecto habilitado el acceso con los bloques PutyGet. Por ende, hay que habilitarlo, ¿no? Hay que darle clic aquí, justamente en esta sección. Y esto es importante porque de no habilitar esto, pues a pesar de que se tenga una programación grande y se tenga un programa correcto en cuestión de lógica y de sintaxis, pues no va a funcionar simplemente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si es que alguna CPU no tuviera esta opción, como por ejemplo una versión de firmware 2.6 no tuviera esta opción, quiere decir que lo tiene habilitado por defecto. Entonces no hay necesidad, no hay de preocuparse en ese sentido. Bien, entonces habilitamos el acceso vía PutyGet y eso lo hacemos en ambas CPUs, ¿sí? Entonces voy aquí a seleccionar la CPU número 2, el PLC 2, asimismo. Verifico en las propiedades, voy a mecanismos de conexión y habilito la comunicación vía PutyGet. Bien, luego de ello, luego de que sea habilitado, pues puedo proceder justamente a la configuración, ¿sí? Aprovechando tal vez que nos encontramos aquí en la configuración de dispositivos, vamos a habilitar marcas de ciclos porque es muy probable que las utilicemos. Entonces, aquí estamos en el PLC número 2, voy hacia System and Clock Memory o marcas de sistemas de ciclo, voy a la sección de Clock Memory Bits, ¿sí? Y voy a utilizar la dirección MB100 de las marcas para ubicar las marcas de ciclo respectivas, ¿no? Ahí como vemos, los clocks de 10 Hz, 5 Hz y demás, según el caso. Lo mismo voy a hacer en el PLC1. En el PLC1, System and Clock Memory Bits, Enable the use of Clock Memory Byte y configuro la dirección MB100. En ambas, MB100 va a tener disponible las diferentes señales de reloj. Ok, entonces procedemos a programar el PLC número 1. Voy hacia el main, sí, voy hacia el main del PLC número 1 y en el main, pues vamos a ubicar, vamos a ubicar una programación que nos permita cambiar el contenido de una variable, simplemente como para que ésta luego se pueda enviar de un lado hacia otra, de un lado hacia otro, y podamos chequear pues esos cambios ya al momento de la simulación, esa es la idea. Entonces, lo fácil, creería yo, lo más sencillo es de que ubiquemos eh, un contacto y un bloque de desplazamiento, ¿no? En este caso un move, ¿sí? Este contacto podría ser, como vamos primeramente a trabajarlo de manera simulada, podría ser la dirección M0.0 para poder cambiar su valor, ¿sí? Listo, M0.0 y aquí ubicar una variable que también puede ser en el área de las marcas, por ejemplo voy a poner MB1, ¿sí? Y cuando se cambie el valor lógico de M00, es decir, cuando sea verdadero, le vamos a enviar un dato, por ejemplo, le vamos a enviar el dato de 255. 255 en decimal, pues haría que se enciendan todos los LEDs, bueno, que se activen todos los bits de MB1. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar nombres, ¿sí? A
a estas marcas, ¿no? A estas marcas, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ubicar, lo voy a poner como selector simplemente al M00 para escoger qué valor se va a enviar o qué valor va a tener esta variable. Y MB1 le vamos a ubicar un nombre, le vamos a poner data-plc1 para saber que esta data se encuentra en el PLC1. Luego asignaremos nombres en el otro PLC. Bien. Eh, Aquí en el mismo segmento vamos a ubicar algo muy similar. Oh, vamos a ubicar algo muy similar. Voy a copiar y pegar esto. Y en este caso voy a poner un contacto normalmente cerrado del selector. ¿Para qué? Para aplicar este mismo comando, el move, le voy a enviar un valor de 0. ¿Cuál es la idea? La idea es de que si la marca pues se encuentra desactivada, está enviando un dato de 0. Cuando se activa, envía 255. A modo de prueba nada más. Bien. PLC, PLC1. Sí, lo voy a poner en el título del bloque, pues el PLC, porque a veces cuando se abren, comienzan a abrir muchas ventanas, se puede marear un poco y luego existen confusiones. Ok, entonces el primer segmento hay una selección de la data que se va a enviar y en el segmento 2 vamos a ubicar en este caso el bloque, ¿no? A ver, el tema aquí es que habría que considerar que al habilitar en configuración de dispositivos el acceso vía PureGet, eso implica que solo es necesario ubicar estos bloques, o bien put o bien get, de un solo lado de la comunicación. Eso pues, ¿cómo estaría trabajando? A ver, suponiendo que aquí tengo los dos PLCs, el PLC1 y el PLC2. A ver, aquí el PLC1 y por acá el PLC2, que es lo que estamos realizando ahora. Entonces, si yo quisiera enviar un dato desde el PLC1 hacia el PLC2, ¿qué opciones tengo? Una opción es utilizar en el PLC1 el bloque put, ¿sí? Put. Ok, es una opción. ¿Por qué digo es una opción? Porque también tenemos la opción de que el PLC1 envíe un dato hacia el PLC2, pero ya no con el comando put, sino en este caso ubicando un bloque get en el PLC2. A la final tiene el mismo efecto, ¿no? El dato del PLC1 viaja hacia el PLC2, pero en este caso, en la línea con azul, es el PLC2 quien está solicitando esa información, ¿sí? En cambio, en el caso de la línea naranja, es el PLC1 el que envía esa información, el que le setea un valor allá. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el PLC1 estaría escribiendo un valor en el PLC2 y en el segundo caso, el PLC2 estaría extrayendo un valor del PLC1. Si lo vemos pues en el sentido de flujo de información es básicamente lo mismo. Por ende, hay esas dos opciones para el mismo efecto. Ahora, imagínese que usted quisiera enviar un dato del PLC2 hacia el PLC1. Situación similar, ¿sí? Podría configurar en el PLC2 el bloque put, ¿sí? Put. La otra opción sería de que para tener el mismo efecto, podría ahora configurar en el PLC1 un bloque get, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien, esto se da porque son PLCs que tienen integrado su módulo de comunicación, obviamente. Trabajan sobre Ethernet, TCP/IP. Entonces, la idea es aplicar una situación como esta. Entonces, bajo estas condiciones, se podrían dar diversas soluciones. Por ejemplo, usted podría programar tanto en el PLC1 como en el PLC2 el tema de la comunicación. Otra opción podría simplemente
podría ser que se pueda programar en el PLC1 el tema de comunicación, que es lo que en este momento vamos a realizar para no generar pues confusión. Ahorita lo que vamos a hacer es configurar estos bloques put y get en el PLC1, ¿sí? Aquí. Y el PLC2 obviamente sí va a tener su programación, pero es un tema de interfaz con entradas y salidas, ¿sí? Ya lo vamos a aplicar. Entonces básicamente sí trabajaría. Ahora, para la implementación, ¿cómo realizamos eso aquí? A ver, aquí en el PLC1, en el segmento 2 se va a agregar el, el bloque put primero para enviar un dato hacia el PLC2, ¿no? Entonces nos vamos aquí a la sección de comunicación. Si en comunicación tenemos algunas opciones, pero la primera carpeta casualmente es sobre comunicación S7. Entonces le damos clic aquí en S7 Communication y tenemos los dos bloques, get y put. ¿Sí? Get y put. Entonces voy al bloque put, llamo al bloque put, nos pregunta sobre cómo se va a llamar el data block asociado al bloque. Le doy OK. Lo puedo dejar con el mismo nombre que está por defecto. Está como putdb. Bien. Entonces, este bloque, como vemos, tiene algunos parámetros a tener en consideración. Por ejemplo, el pin o el terminal request o rect simplemente debería pues de tener alguna señal que le permita hacer el requerimiento para ejecutar la función, en este caso que sería enviar el dato del PLC1 al 2. Hay varias opciones. Una opción que de alguna manera ayuda a controlar la frecuencia en la cual se está ejecutando este bloque podría ser ubicar una marca de ciclo que ya lo habíamos habilitado a través de la configuración del dispositivo. Entonces, puedo poner aquí, por ejemplo, un contacto que haga referencia a una marca de ciclo. Si quisiéramos una transmisión lenta, pues buscamos una frecuencia baja. Eh, Casualmente aquí hay diferentes frecuencias. Podríamos, por ejemplo, para probar, utilizar una frecuencia de 2 Hz, aquí un clock de 2 Hz, para que cada 2 Hz esté haciendo el requerimiento de que se ejecute este bloque como tal. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí necesitamos especificar el ID de la conexión. Ok, al igual que en otros protocolos, pues necesitamos conocer el ID. Hacia quién voy a apuntar para escribir ese valor o poner ese valor, ¿no? Con put. ¿Dónde podemos ver eso? Nos vamos hacia Device and Networks, ¿sí? Dispositivos y redes. Y recordando que aquí habíamos hecho una conexión S7 ya, podríamos chequear justamente en este caso pues ese ID, ¿sí? Ese ID, podemos chequearlo justamente aquí abajo, ¿no? Vemos que aquí el ID en hexadecimal nos da un valor de 100, ¿sí? De 100, ¿no? En hexadecimal. Entonces, sabemos pues que en hexadecimal, eh, en este caso, pues si lo convertimos este 100 a decimal, pues tendríamos un valor correspondiente a ¿cuánto? A 256, ¿no? 256 en decimal. Entonces podríamos ponerlo bien en decimal o ponerlo de esta manera el dato 16 numeral 100, que es la sintaxis para expresar un número en hexadecimal. Pero bueno, en todo caso, este es el ID, ¿sí? Este es el ID y lo que habría que tener en consideración para hacer ese envío de datos. A ver, entonces vuelvo aquí hacia el main, ¿sí? Como ya sé, pues, ¿no? Varias opciones. Puedo digitarlo simplemente, así como está aquí 16 numeral 100, que ya lo vimos. O veamos, pues, si en este caso nos permite verificar aquí, ¿no? Bueno, en ocasiones pues se puede configurar datos de esta manera, ¿no? Pero bueno, vamos a digitarlo rápidamente. Sería 16 numeral 100.
Ahora, antes de continuar, al igual que otros bloques, aquí hay formas de hacer configuración un poco más amigable al usuario. Por ejemplo, aquí tenemos dos iconos. Se encuentran en la parte superior derecha del bloque put. ¿Sí? El primero, si le damos clic ahí en un icono que parece como una cajita de herramientas color azul, vemos que hay temas, hay detalles de conexión. Efectivamente, aquí hay algunos parámetros que ya están configurados porque, al menos los primeros, ¿no? Los parámetros de conexión, porque al hacer la conexión S7, pues ya se preconfigura. Ahora, acá en los parámetros del bloque, si en los parámetros del bloque, nótese que aquí pues se puede también hacer configuración, como por ejemplo el terminal pues del request, ¿sí? Ya lo configuramos externamente, por eso no hay necesidad pues aquí. ¿Qué más? Acá el tema de las entradas y salidas, que esto considero sí que podríamos o bien eh, configurarlo desde aquí directamente o desde el bloque, ¿no? Por ejemplo, si lo configuramos aquí desde el bloque, que esto creería que nos va a ayudar un poco más por el tema de la sintaxis, si es que no hemos trabajado con punteros. Aquí hay dos terminales, el ADDR1 y el SD1. ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo que es el ADDR1, el Address One, es básicamente el área, ¿sí? Sobre la cual va a ser escrita, ¿no? El área de memoria, por ejemplo, una dirección en las marcas que uno pueda especificar del PLC2 para que vaya a ser escrita. Y SD1, ¿sí? Es el área pues en la CPU local, en este caso en el PLC1, donde los datos, donde se van a tomar los datos para ser enviados, ¿sí? Entonces, nosotros definimos una variable aquí llamada MB1, ¿sí? MB1. Entonces vamos a tomar esa data. Si vamos a tomar esa data, por ejemplo, SD1 lo voy a poner directamente MB1, que ya es una variable que definimos, ¿sí? Y esos datos deberían de ubicarse o escribirse en el PLC2. Si yo quisiera manejar las mismas direcciones, es decir, si lo que yo modifique en el PLC1 en la dirección MB1 se vea reflejada en la misma dirección MB1 del PLC2, pues tranquilamente yo pudiera especificar aquí en el área de escritura, ¿sí? Primero, ¿qué longitud voy a requerir? Como vemos, es una dirección MB1, es decir, pues de 8 bits. Entonces aquí la longitud podría especificar el 1 y en el tamaño, pues puedo ubicar pues byte, ¿no? Un byte básicamente. Entonces, mire cómo se va formando aquí el puntero. El puntero, pues la sintaxis inicia con la letra P, P numeral, y necesito especificar una dirección de inicio. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera que en el PLC2 sea todo el byte MB1, en este caso, ¿cuál es el bit de inicio? Sería M1.0, ¿no? Porque si es todo un byte, va desde 1.0 hasta 1.7. Ahí se forma MB1. Y vemos que la sintaxis se da de esta manera, ¿sí? P numeral, es decir, un puntero que va desde M1.0 todo el byte, es decir, 8 bits. Bien. Inclusive, si yo no quisiera ubicar directamente esta variable, pudiera especificarlo aquí mismo, de la misma manera. De la misma manera. Por ejemplo, voy a cambiarla acá, ¿no? Longitud 1, el tamaño sería byte, y el inicio, mire que salió error porque sale MB1, no tiene sentido que sea un byte de inicio. En este caso sería M1.0, lo cual aquí nos deja pues de la misma sintaxis. Pero eso quiere decir que lo que yo modifique en MB1 en el PLC1 se va a ver reflejado en MB1 del PLC2. Esa es la idea.
Bien, ¿qué otros parámetros tenemos por aquí? Verifiquemos si hay algo más. La salida, si es que quiero verificar si ya se realizó esta operación sin errores, puedo poner algo en el terminal done. Si quiero chequear algún error, si es que hay o no hay errores en el terminal error. Y si quisiera saber cuál es el error, pues en status puedo poner alguna variable para verificar de qué ha sido el error, ¿no? Por ejemplo, en algún tema en el buffer que está ocupado y demás. Hay códigos justamente para eso y los cuales podrían ayudar a resolver la problemática. Pero como vemos ahí, pues básicamente ya está realizado. Ahora, si le damos clic acá en este otro icono, que aparece un estetoscopio, ¿no? Para chequear, se hace una verificación, bueno, en línea, pero como todavía no hemos cargado ni hemos llamado al simulador, lo vamos a dejar ahí en standby por el momento, ¿sí? Por el momento. Bien, entonces, en el PLC, ¿qué tenemos? Tenemos la selección de la data, ¿no? Aquí tenemos Data Selection, la selección de la data. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, por un momentito ya. ¿Qué más tenemos por acá? Lo que es el bloque put, ¿sí? El bloque put para enviar datos, ¿no? Enviar datos desde el PLC1 hacia el PLC2 con el bloque put. Perfecto. Y finalmente vamos a leer datos, ¿sí? Vamos a leer datos desde el PLC2 hacia el PLC1, obviamente, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar aquí el bloque get, ¿sí? Ahora, tal vez si alguien se pregunta, ¿es necesario poner los dos bloques ahí? No es necesario, depende del problema a resolver. Para este ejemplo en particular, quiero enviar datos y leer datos desde el otro PLC. Simplemente por eso. Entonces, voy al bloque get, le doy OK. Y aquí en el bloque get, pues puedo utilizar una configuración muy similar. Por ejemplo, aquí en request voy a poner pues la misma marca de ciclo de 2 Hz, ¿ok? Para que se ejecuten a esa misma frecuencia. El ID, vamos a ubicar el mismo ID. En las direcciones voy a copiar la misma sintaxis aquí y ya la modifico. Por ejemplo, voy a leer datos desde el byte MB2, ¿sí? MB2, y ahí está la sintaxis. Ahora, aquí también tenemos esta opción para configurar en este caso, pues configurar el bloque, ¿no? Vemos acá en connection, en parámetros de conexión, ¿sí? Como agregué el bloque get, pues me pide obviamente en los parámetros de conexión cuál va a ser el PLC remoto, ¿no? Tenemos el local, que en este caso que es el 1, cuál va a ser el partner. Lo escogemos, que sería el PLC2. Perfecto. Sí, ahí tenemos el PLC2 y se complementan las configuraciones. Igualmente, pues por acá, mire que vamos a tener los dos terminales, el ADDR1 que especifica el área que va a ser leída, ¿no? En el caso anterior, el área que iba a ser escrita. Y acá el RD, sí, RD sería pues el área en la CPU local, que sería el PLC1, donde se va a almacenar esa data que leo del PLC2. En este caso vamos a utilizar las mismas direcciones. MB2 que sería. Bien, queda todo correcto. Si gustan, vamos a configuración, perdón,
dispositivos y redes. Chequeamos aquí el tema de la conexión, tal y cual. ¿Sí? Si en un caso quisieran ver pues algo más de las conexiones, aquí en esta flechita se le puede dar clic para aperturar el menú, ¿sí? En la opción conexiones, le di clic aquí en esta flechita, ¿no? Aquí. Vamos aquí a conexiones, por ejemplo, y podemos observar también el tema de los ID, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay una conexión, ¿sí? Aquí en conexiones, conexiones S7, ¿sí? Aquí tenemos el punto, en este caso el punto final pues, local, para los diferentes casos pues varía, ¿no? El primer caso es PLC1 con el PLC2, acá el PLC2 con el PLC1, aquí tenemos lo que es el ID respectivo, vemos que es el 100 en ambos casos, y el tipo de conexión, ¿no? Tipo de conexión. Muy bien, regreso al main. En el main, entonces tenemos tres segmentos, ¿sí? El primero se escoge la data. En el segundo, pues se envía datos desde el PLC1 hacia el PLC2, ¿sí? Y en el tercero, pues se obtiene datos del PLC2 al PLC1, que es en el que estamos ahora trabajando. Muy bien. Listo, entonces, ¿qué vamos a programar en el PLC2? Sí, en el PLC2, ¿qué se va a programar? A ver, antes de programar el PLC2, ya para tener en este caso una, una visión de la implementación y esto poder visualizarlo en focos o en diodos LEDs, sí, dependiendo del caso, en las salidas del PLC, las salidas físicas, pues voy a agregar algo más aquí al PLC1. Sé que viene información del PLC2 a través del byte MB2, entonces voy a utilizar aquí un bloque move por el momento. ¿Para qué? Para mover lo que se encuentra en MB2, ¿sí? MB2, que le voy a renombrar, le voy a poner data PLC2, ¿sí? Para poder diferenciar. Y esto lo voy a ubicar en QV0, que es donde tengo físicamente pues algunos focos para poder apreciar esto. Entonces, aquí voy a ubicar, sí, voy a ubicar ah, a un nombre, ¿no? En este caso le voy a poner outputs PLC1, ¿sí? Bien, outputs PLC1. Entonces, esto va a hacer que yo mueva, ¿sí? Mueva pues el contenido de MB2 que viene del PLC2 y lo vea en las salidas del PLC1. Y también para tener en consideración que voy a manejar variables físicas en el PLC1 para que se generen cambios en el PLC2, solamente voy a agregar un selector aquí, pero con una dirección física. Aquí habíamos puesto una marca para poder simular, ¿sí? Para poder simular de forma sencilla, porque si no toca crear un proyecto de simulación en el PLC Sim. En tal caso, para de alguna manera emular este comportamiento, voy a ubicar un contacto en paralelo, que sería lo más rápido. Sí, un contacto en paralelo de una dirección física como I0.6, donde tengo conectado pues un selector. ¿Sí? Le voy a poner aquí igualmente pues selector como nombre de variable. Le voy a poner selector PLC1. ¿Sí? Selector PLC1. Listo. Ok. Acá obviamente tendría que hacer algo muy similar. Muy similar. Bien, entonces aquí se ubica de manera similar la dirección I06 que corresponde a la entrada física, ¿no? Entonces ahí tendríamos o bien una situación o la otra.
se envían los cambios. Bien, la idea es de que moviendo el selector en el PLC1, esos cambios se ven reflejados en las salidas del PLC2, que ya lo vamos a programar. Y la data que venga del PLC2 se muestre en la salida del PLC1. Bien, hasta ahí el main del PLC1. Bueno, aquí sería ubicarle un comentario, nada más, pues no. Voy a poner pues, bien, y listo, entonces aquí lo tenemos. Ok, voy hacia el main del PLC2. En el main del PLC2, ¿qué vamos a tener? Ya no tengo necesidad de poner bloques PutyGet en este PLC por la simple razón que ya expliqué previamente, que al habilitar el acceso vía PutyGet se está dando justamente el permiso para que otro equipo, utilizando estos bloques, pueda modificar el contenido pues, de entradas y salidas. Por ende, y por tema lógico, pues estos PLCs vienen desactivados o tienen desactivada esta opción por temas de seguridad, ¿no? Básicamente eso. Pero como aquí sería pues con consentimiento, justamente porque es una práctica académica, se habilita. Listo, estoy aquí en el main del PLC2. En el main del PLC2, bueno, primero pues ubicaría un move de manera similar a como tengo el PLC1. ¿Para qué? Para los datos que se encuentren en MB1, ¿sí? MB1, donde MB1 ¿qué es? Es la data que hay en el PLC1, ¿no? Esa data que a través del selector se modificaba, lo voy a visualizar en QV0, ¿sí? En QV0. Entonces, este QV0 son las salidas del PLC2, ¿sí? Son las salidas del PLC2. Bien, entonces aquí muestro esos datos del PLC1 que se envían por red aquí en las salidas del PLC2. ¿Qué más? Acá podría ser un esquema similar a como tengo en el PLC1 para seleccionar la data que se va a leer desde el PLC1. Entonces, para cortar un poco el trabajo, voy a copiar el segmento 1 que está en el PLC1, lo voy a pegar acá en el PLC2 como segmento 2. Obvio que van a salir errores porque algunas variables que no se encuentran definidas. Entonces, a ver, primero pues aquí sería ubicar la variable MB2. ¿Por qué? Porque estos son datos que se encuentran en el PLC2, que van a ser modificados en el PLC2 y que van a ser capturados, van a ser leídos del PLC1. Aquí pues voy a definir esta variable, ese tag, está como PLC1, pues Global Memory, y la dirección pues debería ser una dirección física. También tengo conectado el selector en la misma dirección IC06, por ende pues se ubican. Obviamente el nombre sí hay que cambiarlo, estamos en el PLC2, ¿sí? Y la variable selector, pues como esto es una variable netamente de simulación, puedo dejar la misma, ¿sí? Podría dejar la misma en ambos casos, pero no significa que estén ligadas, ¿no? Trabajan de manera independiente, por si acaso. Y esto sería todo básicamente en el PLC2. No hay necesidad de configurar nada más, ¿sí? Nada más. Bien, entonces el siguiente paso sería compilar los dos PLCs y ejecutar la simulación a través del PLC Sim. Entonces, primero lo primero, vamos a compilar estos dos PLCs. Selecciono aquí las dos carpetitas del PLC y le doy clic en compilar para verificar pues que no exista ningún error o algún problema. Esa es la idea, chequear de que todo esté bien. Bien,
Sí aparecen unos warnings, pero usualmente esto está relacionado con el tema de los niveles de seguridad, contraseñas o protecciones para este tipo de PLCs, que no viene configurado por defecto, ¿no? El diseñador, el programador, pues debería de ubicarlo según la necesidad. Ok, entonces voy a simular ambos PLC. Arranco con el uno, ¿no? Para el PLC 1, selecciono la carpeta y le doy clic en simular. Aparecen algunos mensajes, los típicos, ¿no? Preguntando algunos detalles sobre la interfaz y demás. Aquí ubico pues la opción PNIE1 que hace referencia a Profinet Industrial Ethernet para que haga la búsqueda del PLC que se encuentra por ahí. Lo encuentra, le doy cargar, cargamos. Listo, iniciar módulo. Entonces, como vemos, aquí tendríamos el PLC número 1, ¿sí? Acá lo voy a dejar en este lado. Perfecto, está la dirección. Y es más, si yo voy hacia el main del PLC1, ¿sí? Del PLC1 y activo la conexión en línea, pues ahí se encuentra, ¿no? Todo normal hasta el momento. Ok, vamos hacia el PLC2. Le doy clic en iniciar simulación para que aparezca otro PLC por acá, ¿no? PLC virtual. Listo, dejemos el PLC1 por aquí. A ver, aquí a un lado el PLC1 y acá el PLC2. Entonces, asimismo, inicio la búsqueda. Aparece el PLC2. Le doy clic en cargar y Start Mode. Ok, tengo el PLC1, PLC2. Ok, bien, aparte de ello, voy a dividir la pantalla como para poder observar lo que está sucediendo internamente. Doy clic acá. Entonces, activo la observación de este lado también. Entonces, déjame ubicar, a ver, el PLC2 acá. Disculpas. El PLC2 acá y el PLC1 de este lado, ¿no? Ahí están. Ok, entonces veamos. Para este caso, el valor de M00, bueno, perdón, la marca M00 tiene un valor lógico de falso o de cero. ¿Qué pasaría si yo le cambio el valor? ¿No? Le puedo dar clic derecho en modificar, lo voy a modificar a 1 y vemos que se selecciona, ¿sí? En este caso se selecciona este bloque move para enviar un dato de 255 que sería FF, ¿sí? Sería FF hacia la variable MB1. Y esta variable MB1, pues en este caso está siendo guardada, pues, pero aquí hay un detalle, que es un detalle netamente de programación, que bueno, pues por el momento sí estaría afectándonos un poco. ¿Cuál es el tema de que nos está afectando? Y esto es una cuestión de programación que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que la programación del PLC se ejecuta de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, al ejecutar estos dos bloques, ¿qué va a pasar? Aquí se escribe el FF, pero acá se sobrescribe el 00 y eso está pasando por el estado de este selector. Que bueno, aquí lo ubicamos para que no se vea afectado el tema de la simulación, bueno, para tratar de trabajar con la simulación y la parte física al mismo tiempo, pero parece que no sería una buena acción por el momento. Lo que podemos hacer, pues, es, ahorita que estamos simulando
Voy a eliminar simplemente esto. ¿Sí? Simplemente esto acá igualmente. Para evitar problemas y primero verificar que esté trabajando pues esta programación, ¿no? Entonces vuelvo a cargar estos PLCs. Cargo las modificaciones. Cargo el uno, cargo el 2 y como vemos, ¿qué sucedió aquí? Al tener un valor lógico uno, se ejecuta este bloque, ya no se ejecuta el de acá abajo. Entonces mire que la data en el PLC uno, es decir, en este PLC, es de 255 o FF. Entonces, de aquí a este PLC, viajó hacia el PLC número 2 y obsérvese que ahora lo tenemos acá, ya reflejado, ¿sí? En el PLC número 2. ¿Cómo chequeamos algún cambio? A ver, voy a forzar este M00 a 0 y obsérvese aquí. Mire, automáticamente cambió el valor porque se está ejecutando este bloque. Entonces, el bloque put está funcionando de manera correcta. Me está enviando datos desde el PLC1 hacia el PLC2. Perfecto. Ahora voy a realizar la lectura de datos desde el PLC2 hacia el 1, ¿no? Probando el bloque get. Entonces, para el bloque get, eh, bastaría con hacer cambios acá en el PLC2 para verlos reflejados justamente aquí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, este selector en el PLC2 lo voy a modificar hacia 1 y obsérvese, lo que estaba acá en 0 cambió a FF, ¿sí? Porque está tomando esos datos del PLC2 y los está ubicando en el PLC1, ¿sí? Básicamente, llevar información de aquí y la mando acá a través de get, ¿sí? Ok, entonces así estaría trabajando este bloque en cuanto a la simulación. Bueno, estos dos bloques en cuanto a la simulación, tanto put y get. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso consiste en migrar esta programación, ¿sí? Esta programación hacia los módulos que se encuentran disponibles para hacer una demostración, ¿no? Y también evidenciar cómo se hace esa migración rápidamente. Bien, entonces voy a detener la simulación. Voy a detener la simulación. Aquí voy hacia fuera de línea, ¿no? En Offline, en ambos PLC. Y bueno, pues como para dejar en un solo proyecto, voy a Device and Networks. Sí, Device and Networks. Bueno, voy a quitar la división de la pantalla, ¿no? Ok, entonces ahí minimizo y en Device and Networks tengo el PLC1 y el PLC2 que son producto de la simulación, ¿no? El uno y el 2 que son de la simulación. Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar dos PLCs más, ¿sí? Pero no conectados ahí, no voy a agregarlos de manera independiente. ¿Qué PLCs son? Bueno, justamente voy a chequear aquí en los PLCs S7200, la CPU 1214C ACDC y por el momento los que tengo disponibles son de este modelo con la versión de firmware 2.2 que en este caso no es simulable, ¿no? Entonces le voy a dar OK, sí, le voy a dar OK. Listo, este ahora se llama PLC3, sí, PLC3. Asimismo voy a agregar otro PLC en Device and Networks que básicamente es el mismo, entonces voy a copiar y pegar esto, ¿no? Control C, Control V, ¿sí? Simulando la misma situación. Entonces voy a cambiar la dirección IP, les voy a poner la dirección IP igual a las que tiene arriba. La pregunta es, ¿no me afectará eso? No, en este caso vamos a trabajar con una red
independiente de lo que ya hicimos previamente, ¿no? Lo de aquí arriba va a ser lo simulado, lo que acabamos de simular. Lo de acá va a ser lo implementado, la implementación. Entonces, de la misma manera, ¿no? Verifico que esté activado Connections, S7 Connection, que es la que vamos a utilizar, y realizo la conexión entre el PLC3 y el PLC4, ¿sí? Necesito pues realizar justamente una conexión. Ok, a ver, vamos a hacer la conexión. Bien, entonces vamos a hacer la conexión entre el PLC, y PLC3 y PLC4. Vemos que hay un detalle aquí, pues por el tema de la subred, pues porque ya se había creado acá una, ¿sí? La S7 Connection 1. Entonces, pues bueno, en este caso, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a crear otra subred, básicamente, ¿no? Entonces, antes de ir a Connections, voy aquí a Network. En Network, eh, verifico pues las direcciones IP. En este caso es la misma, ¿no? En este caso es la misma. 32 y 33. Sí, 32, 33. Creo una subred aparte aquí, primero en Network, hago la conexión. Nótese que aquí me crea una red distinta, ¿no? Aquí está la IE1, acá está la IE2. Ahora sí, voy a Connections, a S7 Connections, ¿sí? S7 Connection. Y como vemos, pues acá debería pues de realizar la conexión. Y vemos que se crea la conexión 2, ¿no? S7 Connection 2. Entre el PLC3 y PLC4, y acá el PLC4 y el PLC3. Y vemos que está el mismo ID, ¿sí? Creería que en este caso no nos va a afectar mucho por lo que son redes independientes, pero ya veremos en la implementación de los mismos. Bien, hasta el momento ningún problema. Igual la idea, pues, de que se dé algún error o algo aquí, de alguna manera sería algo beneficioso porque así también chequeamos cómo solventar el error. Bien, eh, algo académico, siempre se da eso. La idea es verificar los detalles. Bien, entonces aquí tenemos la red entre el PLC3 y el 4, que serían los que se encuentran físicamente. Y vamos a hacer lo siguiente, ya que ya tenemos programado tanto el uno como el 2. Lo que está en el uno lo voy a pasar al 3, ¿no? Lo que está en el uno voy a pasarlo al 3. Entonces, ¿cómo hago esto? Antes de pasar eso, creo que sería mucho más conveniente. Primero, habilitemos las marcas de ciclo en el PLC3 y en el PLC4. Entonces voy aquí al PLC3, esto ya lo hicimos. Habilito aquí en propiedades, recuerden en System and Clock Memory, aquí, System and Clock Memory, habilitemos la dirección 100 para el PLC3. En el PLC4 la misma situación. Aquí PLC4, habilito la dirección 100. Ya están las marcas de ciclo, ¿sí? Porque si no, al pasar la programación, pues van a salir errores de variables que pues no existen en esos PLCs. Listo. Vamos con el tema de las variables, ¿sí? Las variables. A ver, en el PLC1 me voy a la tabla de variables que hay en el PLC1, selecciono todas las variables del PLC1 y me voy hacia el PLC3, ¿sí? Hacia el PLC3. Y en el PLC3 busco la tabla de variables. A pesar de que aquí ya están creadas algunas, le doy clic, control V, ¿sí? Y ya se reemplazan, ¿no? Aquí tengo ya las variables. Como vemos, las mismas variables del PLC1 las he copiado en el PLC3. Ok, ¿qué más? Dentro del árbol de proyecto en el PLC1, ¿sí? Está la carpeta System Blocks, Program Resource, y ahí tengo obviamente los bloques PutyGet que ya se insertaron en la CPU anterior, ¿no? Voy a copiar esos bloques. Sí, voy a copiar esos bloques, los voy a pegar en lo que es bloque de programa, en el PLC3, lo pego.
Ahí vemos, han aparecido acá, ¿no? Han aparecido en el PLC3. Y ahora voy hacia el main del PLC1. En el main del PLC1 voy a copiar el contenido, ¿no? En este caso, minimizo los segmentos, los selecciono, control C. Ahora me voy al main del PLC3. Voy a poner aquí para identificar fácilmente. Este es el PLC3 y los pego, ¿sí? Borro este que está de más y ya me queda. Miren, en este caso verifico si hay algún error. Nada aparentemente. Y es más, voy a compilar el PLC3 para verificar si existe algún error. Aparentemente todo bien. Todo bien aparentemente. Listo. De manera similar voy a hacer en el PLC4. ¿Sí? En el PLC4. Entonces, ahora voy. El PLC2. ¿Sí? En el PLC2 abro la tabla de variables en el PLC2. Copio las variables del PLC2 y las pego en la tabla de variables del PLC4. Las pego en la tabla de variables del PLC4. Ok, están pasadas las variables. Voy hacia los bloques, a los bloques de programa del PLC2, sí, los bloques de programación. Aquí solamente tengo el contenido del main, ¿no? Entonces, son dos segmentos que los voy a copiar y ahora me voy al main del PLC4, al OV1 del PLC4. Los pego y básicamente no creo que dé problema esto, porque la programación es muy simple, ¿no? En cuanto al PLC4. Básicamente es puro move. Entonces compilo para verificar igualmente. Todo bien, me indica aquí. Ningún problema. Ya, ahora, aquí hay un detallito que indiqué al inicio verificar, pero no se lo ha realizado. ¿Cuál es ese detalle? Chequear el tema de los mecanismos de conexión, ¿no? En esta CPU. A ver, voy a verificar justamente eso aquí. En el PLC3, en configuración de dispositivo, ¿sí? En propiedades, acuérdense. En el PLC1 y el 2 verificamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Connection Resource no hay, Protection, pues no hay. Y básicamente aquí no hay esa opción que teníamos en en las otras CPUs donde se podía habilitar el acceso vía PureGet. Aquí, en este caso, por defecto está habilitado, ¿sí? Por defecto está habilitado. Por ende, pues las CPUs de una versión de firmware superior dan esa posibilidad de que no se acceda directamente por cuestiones de seguridad. Y si uno accede, pues, es porque alguien ha habilitado esa opción. Entonces aquí no hay problemas, no nos preocupamos por el tema del acceso vía PureGet porque en teoría viene habilitado. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos pues el PLC 3 y 4 para implementación, PLC 1 y 2 para simulación que ya hemos verificado. Bien, entonces voy a cerrar los simuladores, en este caso el PLC Sim, ya que voy a implementar o voy a cargar este programa hacia los PLCs que están disponibles. Lo cierro. Y ahora procedemos con la carga en los tableros. Bien, entonces en cuanto a los tableros, ahora voy a hacer la verificación de los mismos. Ahí lo podemos apreciar. Hay dos tableros disponibles, justamente aquí, dos tableros que ayudarían a chequear o a comprobar esta comunicación vía PureGet, donde para identificarlos un poquito, voy a ubicar aquí las direcciones IP. A ver, este tablero de aquí sería el que tiene la dirección 192.168.100.32, el que se encuentra a la derecha. Y el que tenemos por acá
192.168. Punto 100, punto 33. ¿Sí? Por ende, pues este tablero sería el PLC número 3 y el de acá el PLC número 4. ¿Sí? PLC número 4, para tenerlo en cuenta. Ok, basado en ello, ahora se procede a hacer la carga. Bien, voy a cargar el PLC número 3 primero, ¿no? Le doy clic aquí en cargar. Ya no utilizo el PLC 5 como interfaz, sino la tarjeta de red. Inicio la búsqueda. A ver, vamos a buscar nuevamente. Un momentito. Ok, entonces vamos a proceder con la carga del PLC 3 nuevamente. A ver, entonces cambiamos la interfaz otra vez, la red, le damos clic en buscar y aparece, ¿no? Justamente deben de aparecer dos PLC. A veces cuando no aparecen, pues son temas usualmente o bien de conexión, de configuración de red o temas físicos. Por ejemplo, un cable suelto, un conector, ¿qué puede pasar, no? Entonces, aquí selecciono el PLC con la dirección IP correcta, que sería la 32. Hago la carga. Listo, está finalizada la carga. Nótese que en el PLC 3 hace un momento estaba un foquito encendido, así como en el 4, pero ya se apagó por lo que se cargó el nuevo programa. Voy a cargar al PLC número 4. Se hace la búsqueda y se carga. Ok, se ha cargado el PLC número 4. Veamos aquí en la cámara. Miren, ambos PLCs pues ya tienen todos sus foquitos apagados. Ok, entonces ahora se va a proceder a interactuar, ¿no? Entre ellos. Según lo que hemos programado, se supone que si yo habilito el selector que se encuentra en el PLC número 3, ¿sí? Debería haberse reflejado los cambios en el PLC número 4, ¿sí? Entonces, aquí está el selector I06, ¿sí? El selector I06. Voy a mover el selector I06, ¿sí? Pero pues necesito verificar si en este caso se está enviando algún dato o no. De ser, de darse la situación en la cual no se vea reflejado ningún cambio en las salidas, debo de verificar en línea qué está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora no se ve ningún cambio. Entonces, vamos a chequear por qué. Voy a verificar en el programa. Ahorita una de las opciones que podríamos aplicar es, en este caso, conectarnos en línea y verificar qué está sucediendo. De eso se trata justamente esto, ¿no? Entonces, a ver, me conecto en línea. Voy a compartir la pantalla aquí, ¿no? Quiero ver a ver, este es el PLC 3, este es el PLC 4. Bien, aquí está el PLC 3 y el PLC 4, ok.
Listo, entonces ahora voy a dejar el selector. Ah, ya, ok. Es evidente lo que está sucediendo, ¿no? Es muy evidente. Como hace un momento estuvimos trabajando con simulación, con el PLC Sim, ¿qué pasaba? Que habíamos utilizado marcas, ¿no? Marcas, porque al tener el en paralelo, pues no era una lógica correcta. Entonces voy a hacer el cambio definitivamente, porque ahora sí va a ser con entradas físicas. En este caso, eh, la dirección era I06, ¿no? I06. Hacemos el cambio rápidamente. I06 también por acá, porque en el tablero, oh, perdón, en el tablero pues es la misma dirección. Entonces vuelvo a cargar, no pasa nada. Y efectivamente se hizo la luz, ¿sí? Bien, nuevamente voy a poner aquí cuál es el PLC. Este sería pues el PLC número 3. Lo voy a escribir aquí. Este es el PLC 3 y este el PLC 4. Bien, entonces voy a manipular nuevamente, a pesar de que ya ustedes pudieron observar de que los foquitos de tanto de un lado como del otro pues ya están activos. Entonces aquí en el PLC número 3 se supone que si yo muevo este selector que lo dejé activado sin querer, lo cambio como está programado, pues no debería reflejarse aquí la salida, sino acá los cambios. Entonces miren, en este caso hice el cambio en I06, se apagaron en el PLC número 4. Ahora, si yo cambio el I06, que se encuentra justamente aquí en el PLC 2, ¿sí? Aquí el I06 del PLC 2, entonces voy a cambiar y se apagan del 1. Se encienden o se apagan del PLC 1, ¿sí? Ahora, si existiera un retardo muy prolongado, es decir, si yo muevo I06, por ejemplo, aquí del PLC 3, lo muevo y se demora demasiado, se llegará a demorar mucho hasta que se enciende en el PLC 4, ¿qué pasaría? Pasaría que el requerimiento, en este caso el pin del request o simplemente rec, tenga una frecuencia muy baja. Es decir, yo podría ponerle una señal de reloj mucho más rápida que me permita hacer ese envío, pues, según el requerimiento. Ahora que igual eso ya depende de la aplicación y depende del equilibrio, el balance que quiera manejar entre la rapidez y el volumen de datos ya para una aplicación real. Entonces ahí tenemos el apagado del PLC2, el encendido del perdón, del PLC4. Encendido y apagado del PLC4. Y por acá, encendido y apagado del PLC3. ¿Sí? Entonces, se ha realizado la simulación de esta comunicación S7 utilizando los bloques PureGet y también se ha realizado la implementación de esta comunicación utilizando módulos S7200 de Siemens con versiones de firmware pues diferentes para tener pues un ejercicio enriquecedor. Bien. Listo, en todo caso pues al menos por este video sería todo. Muchas gracias por su atención y luego pues seguiremos implementando algunas aplicaciones demostrativas con otros protocolos de comunicación y más novedades de automatización. Muchas gracias, que pasen muy bien.